Saludamos al experto en seguridad, al sociólogo Daniel Pontón, quien es docente de la Escuela de Seguridad del IAE. Sociólogo Pontón, hemos cumplido ya una semana con un nuevo gobierno en Ecuador. Se anunció dentro de la campaña electoral y de las primeras declaraciones y expectativas la generación de un plan Fénix que asumiría globalmente el tema de seguridad en el país. ¿Qué es lo que se ha conocido hasta ahora cuando podemos palpar, ver en la crónica roja de los diarios que la situación en materia de seguridad sigue abrumadora? A ver, lo que se tenía conocimiento en campaña era que era más que un plan, eran unas acciones que se encaminaban a tomar ciertos cambios en materia de control de fronteras, el tema de militarización, se habló también de puertos, de los puertos sobre todo, hablando de Fuerzas Armadas, estamos hablando también de las cárceles flotantes y algunas cuestiones más, ¿no? Bueno, son parte de ello, pero son acciones, yo las encuentro fragmentadas. Pero claro, el nombre de Plan Fénix, tengo entendido que hace alusión a un resurgir, ¿no? La de Fénix, una situación caótica que hemos vivido en los últimos años, eh, donde nunca se encontró una brújula ni una salida a la situación tan adversa que vivimos. Eh, pero yo esperaría, espero todavía, bueno, hay que darle margen, tampoco se trata de hacer leña al árbol caído, bueno, etcétera. Pero yo creo que el presidente de la última semana de funciones, yo había pedido un poco más celeridad en los cambios, por ejemplo, a nivel ministerial. Pero bueno, sí, por ejemplo, hay secretarías que todos han topado. Yo creo que una secretaría clave en este caso es la inteligencia, ¿no? El presidente Noboa anunció crear un centro de inteligencia unificada. Bueno, eso ya existe, lo que habría que ver una refundación y una nueva reorientación de eso, pero necesitas cambiar de cabezas, ¿no? O sea, la cabeza que hemos tenido en esa institución ha sido, claramente, tiene una forma de pensar, etcétera, que desde el punto de vista del costo-beneficio no ha dado resultados, hay que decirlo así. ¿Visibiliza usted dentro del gabinete de Guillermo Lazo, perdón, del presidente Daniel Noboa, perdón por el lapsus, alguien que se vislumbre como una persona con experticia, con liderazgo para llevar adelante este tema, el tema de seguridad? No, no. O sea, yo creo que es importante ver las cosas desde varios matices, ¿no? La asignación del ministro de Defensa rompe una tradición ya de muchos años de ministros militares. Su ministro civil, yo creo en la lógica civil, en el manejo, conducción de la seguridad, porque es una lógica romper las dinámicas corporativas que rigen sobre la conducción de las fuerzas del orden, policía, Fuerzas Armadas en general. Eso es un problema enorme. ¿Sí? Yo creo que Lazo nunca se pudo desmarcar de eso. Pero bueno, uno ve el background de él, cero experiencia política, no tiene una formación académica del tema, viene del ámbito privado, en cuestiones de asesoría de seguridad privada, mezclado con artes marciales. Bueno, pero bueno, la pregunta que uno se hace es si eso está a la altura de manejar un Ministerio de Defensa. Yo creo en las capacidades más que en la formación. Yo creo que al final uno puede tener la formación, pero si no tiene capacidades para la gestión pública y para liderar, sobre todo, el tema de liderazgo, no puede crear nada. Pero démosle beneficio a la duda, yo creo que el ministro de Defensa está nuevo y hay que ver que desarrolle sus capacidades, ¿no? Ahí. Ahora, no es o no sería un atributo muy importante también su capacidad de operación a nivel político, sabiendo que Ecuador, desde el anterior gobierno y con el actual presidente, se ha venido moviendo también con contactos de alto nivel en varios países, solicitando apoyo, asesoramiento en este tema. A ver, Guillermo Lazo, en la conducción del Ministerio de Defensa, siempre está de manos militares y más bien ha sido un juego, la preocupación política ha sido mantener una gobernanza, adecuado control de la fuerza del orden a través de mandos militares. En el ámbito del político, a ver, por lo general los ministros de defensa en muchos países de la región son gente que tiene un alto vuelo político. No nos olvidemos el caso de Juan Manuel Santos, ¿no? Juan Manuel Santos fue ministro de defensa de Uribe.
nada más y nada menos. Y después eso lo catapultó como ministro, como presidente de la República. No nos olvidemos del caso de Michelle Bachelet, ¿no? También ministra de Defensa en su momento de Lagos, y después con ese conocimiento y ese bagaje saltó al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es un ministerio muy sensible, necesita una alta experiencia, no, más que técnica, política, y eso yo al ministro actual no le veo, que ojalá lo pueda desarrollar, ¿no? Y en materia de relaciones diplomáticas, pues ni hablar, o sea, hay un tema de construir. Pero bueno, en todo caso, yo creo que eso Lazo dejó una herencia de relacionamiento diplomático, sobre todo con el principal actor en esta contienda, que es básicamente Estados Unidos, ¿no? He visto cifras de cooperación, son altas, ¿no? No son lo que dijeron en su momento, pero son altas, y me imagino que por ahí tienen que tejer nuevas alianzas y fortalecer esos lazos, y esperaría que a través del trabajo combinado con la Cancillería se logre eso, ¿no? Ahora, en ¿Qué materia de... atributos interesantes ve usted en el ministro de Defensa, en Giancarlo Lofredo? A ver, ¿qué es una persona nueva? Totalmente fuera del radar, ¿no? Que está descontaminada de sesgos corporativos. Eso me parece importante. Yo creo que es un gran fracaso de Guillermo Lazo haber confundido sesgos corporativos con política pública, o visiones o intereses corporativos en la policía, en las Fuerzas Armadas. Me parece que requiere muchas cosas, pero en todo caso esa descontaminación y ser neófito en el tema me parece que es importante, porque de alguna forma demuestra que no se casa con nada, ¿no? Es más, lo que hizo ayer, la posición del nuevo mando, es una posición de donde se bajó varios ternas, muchos generales fueron al servicio pasivo, y entiendo que es porque busca gente de confianza y se hizo un barrido bastante profundo de quiénes son. Hay un problema fuerte de contaminación institucional en la Fuerza Armada. Se necesita interés para tomar decisiones muy drásticas. Al menos yo demostraría que el perfil de Juan Carlos Alfredo, por ser, por lo menos desde el punto de vista mediático y por lo que pregona en la red social, temperamental, ¿no? Va a tomar decisiones drásticas en ese tema y corregir algunas cuestiones que no se han corregido, ¿no? Experiencia política no la tiene, experiencia, conocimiento del tema, entendería que tampoco. Entonces, habría que ver si eso se puede ir supliendo sobre la marcha. Al parecer, el presidente Noboa ha privilegiado gente de confianza que tenga esta capacidad de no tener ningún tipo de compromiso con nadie, sobre todo en temas tan sensibles como estos. En materia, pero por ejemplo... En el gobierno anterior hubo muchísimos problemas con la Policía Nacional. Recordemos el caso de los generales, aquellos que se les quitó la visa. Hubo un desprestigio generalizado de la policía. En cuanto a las Fuerzas Armadas, ¿qué se puede decir con respecto a esto? Bueno, la situación es parecida, ¿no? No tan escandalosa como la policía, porque la policía también tiene mucho más exposición, eso hay que decirlo, ¿no? Las Fuerzas Armadas siempre van a tener un rol más distante del tema, diciendo que no es su tarea, el tema de control interno, seguridad interno de su tarea, diciendo, bueno, que no están en las calles, como lo cita la policía. Bueno, hay unas dinámicas ahí que se imponen, pero el escándalo llegó y lo que sí lo supieron destapar muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de los narcos generales contaminó a la policía y se sabía que también había narcos generales en el tema de las Fuerzas Armadas, pero nunca salieron. Hubo casos escandalosos, como el caso de Nazarén, del Don Nasa, nada, el tema de la explosión del radar de Montecristi, que nunca se dilucidó. Es decir, creo que hubo un mejor manejo de la estrategia institucional para tapar estos escándalos. No quiere decir que no hayan existido, para que lo taparon mejor, la policía no. ¿Sí? Y eso creo que es la diferencia, ¿no? Ahora, se ha cambiado la cúpula de las Fuerzas Armadas. Usted señala que saltándose algunos niveles, posiblemente con la intención de tener gente nueva, gente fresca. Ojalá esto sea sinónimo también de gente proba. Pero hasta el momento no se conoce un plan operativo que se aplicaría con las Fuerzas Armadas como uno de los elementos para contrarrestar la inseguridad ciudadana. No se ha hablado sobre el papel que tendría la institución castrense en este tema que está pendiente, pues tanto como candidato, luego como gobierno, se habló de una consulta popular que daría mayores atribuciones al ejército para combatir la situación delincuencial. Sí, lo que pasa es que eso está atado al tema de la reforma constitucional que la misma Corte solicitó, autorizó para que el tema del rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna se pueda plasmar en la Constitución.
¿sí? Entonces, eso se requiere un tratamiento de la Asamblea, que entendería que está entre las prioridades. Esperaría que se siga, aprovechando que el gobierno actual tiene una alta posibilidad de gobernabilidad en la Asamblea, o sea, es favorable al ambiente a él. Pero eso también requiere una consulta. Entendería que más se decidir la consulta popular de este tema, ¿no? Con la consulta popular que el presidente quiere hacer en otro tipo de ámbitos, ¿no? Puede ser en materia económica, política, etcétera, ¿no? Pero eso ya tiene un tratamiento. Y eso, le decía, y esos cambios se van a ver condicionados. El problema es que Fuerzas Armadas, en teoría, no tiene competencias en materia de seguridad interna. Y eso genera problemas. No, yo sí estoy... Hay un debate enorme eso, pero de alguna otra forma yo creo que es necesario, dada la tradición, con la dinámica que ha vivido el país en los últimos años respecto a al comprometimiento, inicio de los últimos años, décadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas estaban comprometidas con el desarrollo, con muchos ámbitos, de manejo de empresas, o sea, muchas cosas del ámbito del mundo de lo civil ha estado metido en las Fuerzas Armadas. Y ni hablar del tema de la seguridad interna, ¿no? El asunto es que cuando existe esta cambio normativa va a incidir necesariamente en la mirada doctrinaria y en la planificación de las Fuerzas Armadas. O sea, va a tener un efecto en cadena. Entonces, todos los cambios que podamos ver al interior de las Fuerzas Armadas están condicionados a esta reforma. Eso no quiere decir que no se trabaje en planes desde el Estado para combatir la seguridad. Ahí el gobierno de Noboa no tenemos todavía una pista de qué va a consistir. Yo algo escuché ayer a la ministra de Gobierno diciendo que eso no se va a hacer público porque puede tener incidencia en la seguridad, o sea, puede romper, puede ser malinterpretado, puede ser usado por los delincuentes. Yo creo que se está confundiendo el nivel estratégico con el nivel operativo, ¿no? Nadie dice que... Volviendo al tema que es bastante crítico de control de puntos claves, de pasos fronterizos, de puertos, de aeropuertos, ¿en qué ha quedado el tema de los escáneres en los puertos? Un proyecto en marcha, pendiente, tantas veces postergado. O sea, todos saben que eso es un tema clave, pendiente, que no se ha resuelto. Soy un presidente pragmático que busca 1 año y medio resolver cosas que no se han hecho, pues ahí tiene una enorme oportunidad. No creo que sea muy complicado, son simplemente definir estrategias, definir prioridades normativas, ¿no? Para poner un punto de orden. Eso es lo que se llama básicamente gobernanza, ¿no? Cuando el tema de los escáneres se lo maneja por empresas, no está en manejo del Estado, el Estado tiene que establecer regulaciones de interés nacional donde se obligue por norma suprema a estas instancias privadas de aplicar escáneres, pero para eso se necesita también no solamente imponer, sino llegar a acuerdos. Entonces, eso me parece que es un manejo más que técnico, es político, ¿sí? Pero el resultado debe ser el mismo, ¿no? Que básicamente el tema de los escáneres sea una realidad en este país, o sea, que se aplique a todos los puertos que se manejan tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, es un gran desafío, ¿no? El tema también de los radares, etcétera, eso me parece que también es un tema importante, porque básicamente el mensaje aquí debe ser cómo el Ecuador blinda, entre comillas, ¿no? Sus fronteras para evitar que el narcotráfico siga, o la cocaína siga saliendo por este país de una manera tan escandalosa, ¿no? Porque realmente lo que hemos vivido en los últimos años son escándalos de situaciones, ¿no? Por ejemplo, que Ecuador sea el principal proveedor de drogas hacia Europa es un tema muy complicado, ¿no? Y justamente hemos ingresado ya en el último mes del año. Un cierre de año es también un ajuste, un cierre de balances. ¿Cómo termina Ecuador en materia de seguridad en este 2023? El año más nefasto de la historia del país, ¿no? A ver, la seguridad se mide por violencia, por la tasa de homicidios. Y en la tasa de homicidios nos quedamos de año, ¿no? Ni siquiera nos quedamos de año, nos retrocedimos varios años atrás. Entonces, ¿Cuál es el índice que maneja usted actualmente? Bueno, hasta el mes de octubre estábamos por cerca de los 35. Yo entendería que vamos a cerrar con más de 40, ¿no? Una locura. Una locura. O sea, demuestra que nunca tuvieron orientación de nada, ¿no? O sea, por lo menos yo esperaría que el presidente Noboa tenga claro que es una prioridad, ¿no? Si él quiere hacer bien las tareas con resultados plausibles en completar en corto plazo, es
tener una reducción de la tasa de homicidios, al menos que sea importante, ¿no? 10 puntos, 15 puntos, 10 puntos, puede ser una apuesta. Y es que no lo creas, aquí nos parece que fuera irreversible, que es imposible, que las bandas, que el narcotráfico, que la década perdida, todo ese tipo de cosas, narrativas que nunca aportaron nada. Si uno adopta política pública, lo puede lograr, ¿no? Porque justamente eso es lo que no se hizo nunca, una política pública sobre ese problema, ¿no? Y ese creo que es el punto aquí. Y obviamente todo lo que son Hola. delitos que tienen que ver con ello, ¿no? Que es la extorsión. La extorsión va directamente relacionada con el problema de la violencia. Van de la mano, tienen dinámicas, digamos, que se relacionan, ¿no? Obviamente la gente paga, vacuna. Vea, yo vivo en Tumbaco, oye, ya el tema de la vacuna en Tumbaco es el día a día, se oye muchos casos de eso, ¿no? Locales comerciales que empiezan ya. ¿Cuándo se ha visto en Quito eso? ¿Cuál es el modus operandi que hay detrás de eso? Y está ¿Por qué la extendido a gente? todo el país este mal. Sí, se ha extendido, pero no es que es una banda, que es un problema social, es un problema que está ahí, ¿no? Hay gente que es una práctica que se ha extendido por parte de la población porque saben que por ahí hay formas de acceder a fondos, a recursos rápidos y inmediatamente indetectables, ¿no? Eh, la policía lo que hace es ver las cosas pasar, no hay capacidad de incidencia, la gente se muestra en defensor. Eso es una noticia terrible, peor para una reactivación económica, ¿no? Como lo que se pretende hacer. ¿No? Pero el arma de esta gente que tiene es el miedo, y el miedo básicamente pues, ir con lo que está pasando, ¿no? Una tasa de más de 40 de homicidios por cada 100.000 habitantes, con un índice de resolución de casos del 7%, o sea, 93% de probabilidades de que no pase nada, un problema de impunidad muy fuerte. Entonces, la situación es compleja, pero lo que estoy diciendo ya es que no solo es el diagnóstico, están las salidas es cómo voy a hacer para revertir esa enorme a la impunidad que tiene ahorita el Estado y que le ha hecho perder al Estado credibilidad, autoridad, como es autoridad, le ha hecho perder control territorial, legitimidad a la población. Hay una serie de efectos indirectos que poco a poco se han ido logrando. O sea, no es que el Estado de vuelta a primera se volvió un narcoestado o una narcosociedad, o no, o un Estado criminalizado. Eso es sistemático. Y unos mecanismos para los cuales, cómo se ha logrado eso por parte de estos grupos criminales, es a través de la violencia. Porque la violencia genera miedo, la violencia genera impunidad, la violencia genera falta de autoridad del Estado. Entonces hay una serie de efectos indirectos que nunca se ha sabido respetar. Yo no quiero que esté en crisis la autoridad del Estado en general, para poner orden y generar progreso y desarrollo en el territorio, ¿no? Para finalizar, sociólogo Pontón, ¿cuál considera usted deberían ser o cuáles los principales elementos que marquen una hoja de ruta de este nuevo gobierno que usted señala? Esperamos todos los ecuatorianos sea un gobierno corto pero trascendente. Te la voy a resumir bien simple. Nuevos cuadros, nuevas ideas y objetivos concretos, ¿no? Creo que en esta entrevista le he dado más o menos por ahí va la cosa. Yo creo que no tiene tiempo para solucionar, toda la inseguridad es enorme, los temas son enormes, son muy complejos, pero tiene que definir prioridades muy concretas de aquí a mayo de 2025, ¿no? Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Declaraciones del sociólogo Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad del IAE.